Muy bien. Oye, Miguel Ángel, ¿y qué si no hay PTU y les quiero pagar? Mira, mi amiga Alicia, obviamente tú eres de Torreón, Coahuila, eres del norte, no te lo puedo creer que tú, que no haya PTU, tú se la quieras pagar. Me queda claro que tú no lo quieras pagar. Pero una empresa que no teniendo PTU que quiera pagarla, pues yo creo que se va a correr un grave riesgo. Porque si tú le das de nombre propio al niño PTU y le quieres dar toda la repercusión a algo que por constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es participarle a los trabajadores de unas utilidades, para mí es un pago que va a repercutir para todos los efectos tributarios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es alcance y repercusión que tiene la PTU para el patrón. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Miguel Ángel Díaz Pérez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buena tarde, muy bien, gracias a Dios, aquí cociéndome en mi jugo porque el calorcito está rico, pero nada que una chela bien fría no pueda mitigar. Una Entonces, margarita. bien, una margarita, no, esas son para damas como tú. Ah, ok. Obviamente el tequila se toma como debe de ser, derechito. Pero Muy amiga, bien. gracias a Dios muy bien y con el gusto de compartir una vez más este tipo de eventos con COFIDE, un foro que no deja de ser todavía muy atractivo, pues derivado de reformas en materia laboral y que obviamente me queda claro que cada quien legisla, que cada quien da una opinión y aquí lo que vamos a tratar de hacer es confundirlos un poquito más No, para no, que no. acudan a nuestro curso Análisis Integral de la PTU. Miguel Ángel, por favor, no digas que vamos a confundir, por favor, ¿eh? Esto Pues es es que si no, serio. si no, no se van a apuntar en el curso, amiga, y la casa pierde. Ten seriedad, por favor. Ok, serio a partir de este momento. Muy bien. Oye, Miguel Ángel, bueno, pues mira, antes de que empecemos así de lleno con el tema de la PTU, ¿cómo vives tú este tema? Que bueno, pues dicho sea de paso, pues ya casi estamos por entrar en el periodo del pago de la PTU, ¿no? Y que bueno, que yo considero que pues esto también se planea desde antes del cierre del ejercicio. ¿Cómo lo vives tú allá con tus clientes? Numerosos clientes, por supuesto. Mi estimada Alicia, muchísimas gracias. Sí, es bien cierto. Eh, Quizá el concepto PTU lo manejamos en un segundo plano, porque normalmente octubre, noviembre siempre estamos preparando el cierre contable y fiscal. Hoy por la mecánica de cálculo de la PTU es muy común decir si tiene resultado fiscal positivo, lo más seguro es que vas a tener una PTU por pagar, porque la gran diferencia nada más lo hacen los famosos ingresos exentos por salario. ¿Cómo lo vivo? Afortunadamente, con empresas triunfadoras que año con año pagan PTU y que nos motiva a recordar un poquito de la reforma laboral 2021, donde muchos la reconocen como la eliminación de la outsourcing, la bienvenida al REPSE, pero en esa reforma obviamente hay un umbral que uno debe cuidar como patrón. Si obviamente hablamos de que la PTU ahora tiene un tope, ese tope es o 3 meses de tu salario o el promedio de la PTU cobrada en los últimos 3 años. Pero vamos a un año más donde hay empresas triunfadoras, donde hay trabajadores que tienen derecho a un importe mayor y te preguntan, si se los pago, ¿qué pasa? Pues yo creo que como buen patrón y buen samaritano, espero
que el SAT te lo agradezca, que el Seguro Social te lo agradezca, que el Infonavit te lo agradezca y la Secretaría de Finanzas y Planación del Estado, porque tú no puedes quebrantar principios laborales. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y si tú pagas un importe mayor a PTU que tenga derecho a recibir el trabajador, creo que ahí viene la repercusión motivo de este foro. Pero también debo obviamente ser muy honesto, Alicia, tenemos obviamente empresas que apenas se van recuperando de estos años tan lamentables que vivimos, como fue el 2021, 22, es un poquito mejor por un problema de todos conocido que le llamamos como nombre genérico pandemia, cuyo nombre oficial es una emergencia sanitaria. Que existen empresas que apenas están levantando las alas para volar, pues sí, pero ¿qué crees? Esto no es como el resultado fiscal, traigo pérdidas de ejercicios anteriores, las amortizo y no hay ICR. Pues lo siento, aquí los años de pérdida no le dio el derecho al trabajador a cobrar PTU, pero tienes un año 2022 que empezó a mejorar y hay que pagar PTU, pues sin duda lo tendrán que calcular con todos los cánones preestablecidos en Constitución, en Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta y darle su repercusión tributaria a dicho pago. ¿Cómo lo vivo? Como algo padre, porque cuando tengo la oportunidad de asesorar empresas triunfadoras, es muy bonito decirles, hay PTU que hay que entregarle a los trabajadores. Y si bien es cierto, somos de los pocos países que repartimos esa utilidad a los trabajadores, yo creo que como trabajador, el próximo mes de mayo, si te llegan unos pesitos más que no tenías contemplado, van a ser bien recibidos. Muy bien. Oye, Miguel Ángel, ¿y qué si no hay PTU y les quiero pagar? Mira, mi amiga Alicia, obviamente tú eres de Torreón, Coahuila, eres del norte, no te lo puedo creer que tú, que no haya PTU, tú se la quieras pagar. Me queda claro que tú no lo quieras pagar. Pero una empresa que no teniendo PTU que quiera pagarla, pues yo creo que se va a correr un grave riesgo. Porque si tú le das de nombre propio al niño PTU y le quieres dar toda la repercusión a algo que por constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es participarle a los trabajadores de unas utilidades, para mí es un pago que va a repercutir para todos los efectos tributarios. O sea que no es recomendable. No, porque obviamente hay obviamente un mandato constitucional que si tú obviamente como empresa, como patrón, eres triunfador, tienes utilidades, te obligo a que participes a los trabajadores de esas utilidades. No hay utilidades, no estás obligado a participarlo, pero quieres utilizar el concepto como nombre propio por el beneficio fiscal que tiene, yo creo que puedes correr un riesgo cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación o de revisión. Eso no se llama PTU, eso llámale como un bono de reconocimiento a tu trabajo y como es un bono reconocimiento al trabajo, todo ingreso grabado para renta, obviamente integra el salario para efectos social Infonavit y va a ser base para el impuesto sobre nómina. Muy bien. Entonces simplemente hay que cambiarle el nombre. No es No, PTU, tal no es cual. PTU, es correcto. Ese se llama bono, Bueno, quieres llamarle de mérito, de aguante, de productividad, como le quieras llamar, pero no se llama PTU. El nombre propio de PTU nace, obviamente, en este artículo 123, apartado A de nuestra Carta Magna. muy bien. Y entonces esto quiere decir que la PTU es como un derecho constitucional, Es correcto, justamente amiga, el lo primer tema acabas. que traemos aquí en nuestra Es agenda. exactamente, como primer tema hay que reconocerlo como tal. Es un derecho constitucional. Si tú como patrón eres una empresa o una persona física que eres triunfador y generas utilidades, debes reconocer el que a cada trabajador que te brindó el servicio en el año que vamos a calcular la PTU, participarle una parte de esa utilidad a este trabajador.
Si bien es cierto, Alicia, es muy criticable porque esta administración se ha caracterizado por muchas reformas soportadas, fundadas y motivadas por un derecho internacional comparado. En PTU pasa todo lo contrario. Somos de los pocos países en el mundo que nosotros como patrones tenemos que participarle de las utilidades a los trabajadores. Es algo inaudito, pero así está. Hay muchos inversionistas extranjeros que dicen, bueno, pero espérame, por eso les pago bien, por eso les doy prestaciones, por eso me ocupo por ellos. Y aparte les tengo que participar en la utilidad, pues ¿qué crees? Así están las reglas nacionales en nuestro México, qué lindo y qué rico, porque sin duda en cualquier parte de nuestro país se come de maravillas. Oye, Miguel Ángel, ¿y qué otros países tienen también PTU aparte de México, si los tienes? Eh, Mira, son muy pocos, pero por ejemplo, en Latinoamérica nada más está Nicaragua y párale de contar. En Europa está obviamente Alemania y es obviamente muy restringido. Son de los pocos países que existen en el mundo que realmente reparten la utilidad en los trabajadores. De ahí en fuera, amiga, te puedo decir que la mayoría no reconoce este concepto de pago. Sí, y aparte, bueno, pues aquí es el 10%, en los otros países, quién sabe qué porcentaje será. Está condicionado obviamente a las utilidades de las empresas y tienen una regla un poquito diferenciada, pero te reitero, ¿no? Es algo que para mí también se me hace injusto que si tú con todos los incrementos salariales que tienes que absorber, yo soy patrón, yo tengo que pagar obviamente salarios, tengo que pagar carga social, mi mano de obra es calificada, eso sí, con 2 salarios mínimos, pero los tengo inscritos en el Seguro Social y obviamente todavía aparte de tengo obviamente que compartir la utilidad, que la verdad hay que ser muy honesto, ¿no? A veces uno busca pues mejor tener ciertos beneficios para tu gente y si bien es cierto que hay una PTU, que no sea una PTU onerosa para ti como patrón. Es parte de lo que hacemos en octubre, noviembre, diciembre, que va de la mano con el cierre contable y fiscal, como bien me lo preguntabas. No lo hacemos ahorita, que estamos a pocos días de que venza el plazo para personas morales de presentar su declaración anual. No, ya es tarde para hacer algo con este renglón. No, y aparte, amiga, con toda la información novedosa que trae la declaración anual de personas morales, principalmente el estado de cambios en el capital contable, ya creo que es muy difícil. A veces por costumbre el contador, la PTU en el mes de mayo la aplica contra resultados de ejercicios anteriores, cuando el asiento contable debió haber quedado provisionado al 31 de diciembre. Y yo creo que para muestra basta un botón, ¿no? El hecho de que estés llenando una declaración y te digan vas a calcular PTU, pues le tienes que decir que sí, y más cuando obviamente los datos ya están precargados de ingresos, deducciones, utilidad fiscal y los ingresos exentos que obviamente están como, ahora sí que datos precargados en una declaración anual. Muy bien. Oye, Miguel Ángel, ¿y qué nos puedes comentar respecto de los aspectos laborables de la PTU? Fíjate que lo hablo como contador, no lo hablo como asesor. Si bien es cierto, represento a una firma de auditores, Miguel Ángel Díaz y Asociados, yo tuve obviamente que dejar mi participación social en 2 despachos para poder cobrar bajo el régimen simplificado de confianza. O sea que ya no soy socio de ninguna sociedad civil. Y tú me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? Pues algo muy simple. Siempre buscamos el mejor beneficio para la menor carga fiscal, ¿de acuerdo? Y siempre como contadores buscamos pegarle al resultado contable, al resultado fiscal, porque obviamente el ICR es parte del show. Pero ahora lo hablo como asesor corporativo. Y obviamente una de las figuras jurídicas que tú conoces, Alicia, es corporativo DG. Nada más dejé mi vida porque ahora ya no tengo nada. Es 10 Group, obviamente el acrónimo de DG,
y que también obviamente son las iniciales de mi familia, Díaz Gutiérrez. Como asesor, cuando obviamente estás del lado de la empresa y que tú representas a los intereses de la empresa, normalmente te involucras y te confrontas contra los sindicatos, donde tú como asesor les tienes que explicar el por qué sí, el por qué no hay PTU, cómo se determina, cómo se hizo, porque es muy común en empresas que esta actividad se la dejen al contador. Y no lo dudo que hay contadores brillantes que conocen el ABC de la contabilidad, el ABC de la materia fiscal, pero ¿cómo lo vivo en mi campo profesional? Es muy común como auditor llegar y pedir cómo se dejó instalada y en funciones la comisión mixta. Ah, caray, ¿a poco hay que hacer una comisión mixta? Pues sí, le das el fundamento legal del EFA al trabajo, le dices la multa que es de 250 veces el valor de la UMA. Me dice, pues, ¿qué cree, contador? Nadie me lo había dicho. Pues, ¿qué crees? Hay preceptos laborales que debes cuidar. Antes de ver el resultado fiscal, todo lo que vas a hacer, primero cuida los parámetros laborales que obviamente son parte del éxito en este concepto. Y yo creo que ese parámetro se traduce. 10 días después que tú presentas la declaración anual al SAT, entre los 10 días siguientes debes instalar a la comisión mixta de PTU, entendiendo que la comisión mixta es la que hace la chamba, es la que tiene que solicitarle toda la información a la administración para llegar a presentar un proyecto individualizado de PTU. Colegas y amigos, no es labor del contador de la empresa, es labor de la comisión mixta. Por eso, ¿cómo lo vivo, amiga? Que es bien común que obviamente con la declaración anual, pues ahí dice, oye, ¿vas a tener PTU? Pues sí, pues ahí está la PTU a repartir y ahí está. Pues déjame decirte que ese es el inicio. La materia laboral, en estricto apego a la ley federal del trabajo, son varios artículos, nada más voy a decir, obviamente, el inicio y el final, 117 hasta el 127 de la ley federal del trabajo, te va dando las reglas del juego que debes cumplir. Y para mí, de las más importantes, obviamente, integrar y dejar instalada la comisión mixta de PTU, porque técnicamente el cálculo para poder repartir a cada trabajador el derecho de PTU que tenga, lo tiene que hacer la comisión, no lo hace el contador de la empresa. Y es algo que en mi práctica profesional, Alicia, es muy común verlo. El contador de la empresa es juez y parte, y yo creo que aquí no. Y eso obviamente lo vamos aprendiendo a través, obviamente, del tiempo, que cuando te llega una inspección de lo que es Secretaría del Trabajo y Previsión Social para verificación de cumplimiento de obligación, lo primero que te objetan es, permíteme, es que el contador no es el responsable de hacer el proyecto de reparto, es la comisión mixta y te dan todos los fundamentos legales que hay que cumplir. Por eso en materia laboral, muy a menudo, nosotros como contadores hacemos toda la chamba y no dudo que lo hacemos bien, pero la chamba lo tiene que hacer la comisión mixta de PTU en la empresa. O sea, primero hay que instaurar la comisión mixta. Integrar y luego instalarla, porque ¿cómo obviamente se integra? Muchas veces me preguntan, ¿dónde está la regla donde tienen que ser 3 y 3? No hay regla escrita. Puede ser 1 y 1. Siempre tratamos que el número de representantes del patrón sea el número de representantes del trabajador. Si obviamente estamos en una empresa sindicalizada y el líder sindical de la sección 42 es el que va a representar a los intereses del trabajador, a lo mejor el director de capital humano es el que va a representar al patrón.
Siempre buscamos que el que vaya a representar al patrón tenga esos poderes para actos de administración. Y entonces sí, empieza todo el protocolo para pedir información, hacer el cálculo, el 50% por salarios, el 50% por días laborados y todo lo que obviamente vamos a cuidar, mi estimada Alicia, en el curso que vamos a impartir el próximo mes, incluyendo la reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo que establece el tope máximo para el pago de PTU, que cada quien lo ha interpretado como quiere, es muy reciente, todavía no tenemos precedentes jurisprudenciales en materia y cada quien lo va obviamente tomando según como se lo dijo su asesor o como quiere obviamente apoyar al trabajador. ¿Cómo lo veo, amiga? Como obviamente un proceso que a veces, muy a menudo, se confunde por las labores de un contador de una empresa y que técnicamente tenemos que decirle, ¿qué cree contador? Es todólogo y no me cabe duda, pero usted no es la persona indicada. Perdón, le quité el sonido al teléfono, se me olvidó quitarlo. Usted no es la persona indicada. Quien lo tiene que hacer el proyecto de reparto es la comisión mixta, obviamente que se debe integrar en el centro de trabajo. Oye, Miguel Ángel, ¿y la comisión mixta se integra en el centro de trabajo independientemente del número de colaboradores que tenga el patrón? Si Es son tres, correcto, amiga. No, no hay una regla escrita. Si tienes una empresa más de 100, pero menos de 1000, tienen que ser 5 y 5. Si es una empresa más de 1000 trabajadores, deben ser 10 y 10. No hay regla escrita ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en el artículo 122, ni en el reglamento del artículo 122. No existe. Nosotros en materia de PTU hablamos de las resoluciones de la Comisión Nacional Mixta de PTU. Quiero hacer un paréntesis, amiga, porque es algo de lo más común de lo que me pasa en la vida profesional y obviamente muchos años cuando me dediqué a la docencia era una pregunta que le decía pues a mis educandos, así dice la Ley General de Educación. Fundamento legal donde se establece que yo como patrón tengo que separar el 10% de mi utilidad para repartírselo a todos. No hay quien te conteste que es la ley de renta, otros te dicen que el código fiscal, otros te dicen que la constitución, otros te dicen que la ley del trabajo. Y les digo, obviamente, a los alumnos, pues vayan y revísenlo la próxima clase a ver si lo encuentran, ¿no? Pues no, porque está desde el año 1984 en la tercera resolución de la Comisión Nacional Mixta de PTU. Y de esas resoluciones, amiga, me quiero obviamente soportar porque ni la Constitución, ni la Ley Federal del Trabajo, ni las resoluciones de la Comisión Nacional Mixta de PTU te dan obviamente un rango de representación. Si eres una empresa de menos de 100 trabajadores, uno y uno. Más de 100, menos de 1000, 3 y 3. No existe regla. Lo que sí vale la pena decirlo, alguien debe representar a los patrones, alguien debe representar a los trabajadores. En empresas donde hay sindicato, normalmente el sindicato representa, pues obviamente, los derechos y beneficios de los trabajadores. Y del lado del patrón, es muy común que pongan al contador como representante del patrón, pero no existe un número en ninguna disposición que marque, digamos, umbrales, dependiendo del número de trabajadores, cuántos representantes deben ser por cada lado. y de todas maneras se tiene sí o sí que tener la comisión mixta, así sean dos trabajadores o uno. Es correcto, amiga, es un derecho constitucional, así tengas dos, tengas un trabajador. Y sí creo que vale la pena hacer mención que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para patrones que tienen menos de 20 trabajadores, ellos están obligados a brindarles el apoyo, pero pues ellos no son obviamente adivinos si el patrón que tiene dos, tres trabajadores lo va a hacer o no lo va a hacer.
Si obviamente llega la inspección y no lo tiene, es obviamente cuando ellos tienen que apoyar al patrón. Lo que sí es un hecho, amiga, que no existe una disposición en la Ley Federal del Trabajo, un precedente jurisprudencial que te exima de elaborar, de integrar todo lo que va obviamente vinculado a la Comisión Mixta de PTU. ¿Esto qué quiere decir, Alicia? Y ojalá para todos aquellos que nos están siguiendo vía streaming, vía Facebook, lo que sea, que aunque no haya utilidad fiscal, no haya utilidad base de PTU, pueden decir zafo. Tienen que hacer todo el procedimiento. Presenté mi declaración a los 10 días siguientes, obviamente integro, dejo instalada la comisión, que la comisión empiece a hacer su chamba, que pida la información que quiera y al final la comisión deberá emitir un acta final donde ratifica que la empresa llamada Patrón no generó base para reparto de PTU. Por lo tanto, no hay pago de PTU a los trabajadores. Se levanta el acta final, se archiva para lo que sea necesario y es algo que muy a menudo en mi práctica profesional me dicen colegas y amigos contadores. Pero ¿para qué la hago, Miguel Ángel, si tengo pérdida fiscal? No confundas, obviamente, la materia renta con la materia laboral. No existe fundamento legal que te diga, y si tienes pérdida fiscal, ya no estás obligado. Oye, pero es que mi asesor laboral dice que la Constitución establece cuando exista renta gravable para el impuesto sobre la renta. Pues sí, así lo dice la Constitución, porque se entiende que si hay renta gravable, la expectativa de pago de PTU es mayor, pero no dice que porque no haya renta gravable no tengas que cumplir con todo el mandato expreso de la Ley Federal del Trabajo. Por eso me atrevo a sugerir a los que hoy nos siguen, obviamente de manera en vivo en este foro, aunque no haya PTU a repartir, porque el resultado fiscal es de pérdida del ejercicio, no dejen de hacer todo el protocolo. Evítense la multa de 250 veces el valor diario de la UMA. ¿De acuerdo? Adelante, Alicia. Sí, muy bien. Bueno, pues mira, ¿qué te parece que les comentemos aquí a nuestra audiencia que este foro es de ustedes? Por favor, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas pertinentes que tengan que ver con la PTU y seguramente Miguel Ángel nos ayudará con las respuestas. Sin Entonces, duda alguna, amiga, todas las preguntas que lleguen el día de hoy, todas van a tener una respuesta. así es que por favor aprovechen. Muy bien. Estamos en la hora feliz, de 5 a 6, lo que ustedes gusten. Muy bien. Entonces, continuando con nuestra agenda del día de hoy, Miguel Ángel, ¿qué nos puedes comentar respecto del entorno a las nóminas extraordinarias y timbrado de la PTU? Porque ese del timbrado es todo un tema que tiene que ver con los FDIs. Mira, amiga, yo creo que de entrada, por la fecha de pago que normalmente hablamos en personas morales, mes de mayo, personas físicas, patrones, mes de junio, por la regla laboral de 60 días siguientes después de que se presentó la declaración, pues es un hecho que ya vamos a estar en el CFDI versión 4.0. Y en la versión 4.0 hay datos adicionales que yo no dudo que todos los que hoy nos escuchan ya están preparados, ¿no? Porque hablar de un régimen fiscal del adquirente, pues es algo ya bien común, ¿no? A mí me preguntan, vas a la consulta médica, ¿y cuál es su régimen fiscal? Y le dices, soy el número Depende. tal. No, es que la verdad está pasando ya en el 4.0, amiga. Mis oiga, es que no me lo acepta, obviamente, mi aplicativo de factura. Y yo tributo a título personal en el reciclo. Pues el 4.0 no está permitiendo que yo como persona física en el reciclo pida
un recibo de honorario médico con la clave D01. Y eso no nos lo dice el SAT. Sin embargo, le digo, no te preocupes, yo tengo para dar y repartir. Si no me acepta el reciclo, anótame el de sueldos y salarios. Y por arte de magia, en sueldos y salarios me lo acepta. Entonces estamos hablando de que la PTU es parte del impuesto sobre la renta que se timbra como si fuera un salario, que estoy totalmente, obviamente, en desacuerdo, porque la PTU no es un salario. Pero como en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta dice que lo vas a timbrar y que vas a tener 15 veces el valor diario de la UMA exento, es normalmente para nosotros los contadores que estamos involucrados en el timbrado de la nómina decir, vas a tener que hacer una nómina extraordinaria. Eso es lo más común, amiga, que en una nómina extraordinaria timbres el concepto de PTU. Únicamente como ingreso de nómina, o sea, no le Nada vas más a como meter ingreso de ningún otro. nómina, nada más como Único. ingreso de nómina y como concepto PTU. Punto. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto fue exento? ¿Cuánto fue grabado? Si hay que retenerle, se le retiene y se acabó. Pero hay empresas que no lo hacen en una nómina extraordinaria, lo incluyen en la nómina mensual. Tengo clientes que pagan los días 25. Entonces el 25 de mayo ya pagaron la PTU y lo timbran como una percepción del mes. Y muy a menudo me dicen, Miguel Ángel, ¿esto le perjudica al trabajador? Pues yo creo que sí, porque si tú se lo sumas al salario, automáticamente sube de nivel de rango en una tarifa del artículo 96 y yo creo que le vas a retener un impuesto sobre la renta mayor al que le corresponde. Pero si lo ves de manera muy conservadora como patrón, tú nunca vas a tener problema. El que va a tener el problema va a ser el trabajador cuando le digas que tiene un saldo a favor. Y si el trabajador ganó más de 400,000 pesos, aviéntate el viacrucis como llevamos 2 años con el SAT para que nos devuelvan saldos a favor. Entonces, si bien es cierto que la generalidad lo timbramos en una nómina extraordinaria y única y exclusivamente PTU, también vale la pena decirlo. Habemos muchos que antes de timbrar les decimos, obviamente, a la empresa, ¿qué te parece si hacemos el cálculo opcional del reglamento y lo que más nos convenga se lo aplicamos al trabajador? Hay patrones que te dicen, Miguel Ángel, todo lo que tienes que hacer para justificar tu honorario. Bueno, pues es que si no lo justifico, ¿qué hago? Pero yo estoy convencido que a la medida que tú le des un beneficio al trabajador, no, obviamente espero que a la salida te dé gracias, patroncito, ¿no? Pero va a estar mejor. Y para nosotros sin un riesgo. Pero creo que la excepción a veces es encontrar a esos patrones que todavía se atreven a hacer el famoso concepto de cálculo opcional del reglamento al pago de PTU y luego compararlo. Lo más común es obviamente timbrarlo en una nómina extraordinaria y nada más el concepto de PTU, pero ahorita te acabo obviamente de comentar que también se puede sumar al CFDI del mes cuando la empresa paga por mes o paga por quincena y lo quiere sumar en el mes, o el cálculo opcional de reglamento. Creo que el patrón, cuando le das más chamba que tiene que hacer, es cuando menos le gusta. Y dice, si yo con el cálculo de una nómina extraordinaria ya cumplo, pues yo ya con esto me libero de cualquier cosa, ¿no? Aunque estoy convencido que al que le dejas obviamente, pues no un problema, pero sí una responsabilidad porque puede darse al final del año, al momento de presentar la declaración anual, que una PTU puede generar un saldo a favor. Miguel Ángel, me vas a tener que disculpar, pero no entendí. No te A ver, preocupes, yo te lo ahí te va, explico. ahí te A va. ver, dime. A ver, si hago una nómina extraordinaria, va a ser en el mes de mayo, voy a hacer 2 nóminas quincenales en el supuesto que paguemos por quincena y voy a Ajá. hacer una de PTU.
¿Cuál es el beneficio de hacerlo, de hacerlo por separado, la de PTU? Pues nada más tener obviamente control sobre el pago y que obviamente no lo acumules en el cálculo del entero mensual del impuesto sobre la renta O sea, con las ese dos concepto nóminas. no se acumula. Es correcto, no se acumula con las dos quisenas, lo hace siempre por separado. Pues no que no la habías entendido. No, bueno, pero pues ya me lo aclaraste, pues. No, hombre, gay, me late que lo hiciste plan con maña, lo dijiste muy bien. Aquí Muy bien. Nos comenta Pedro Calderón. No le entendí muy bien. ¿A qué protocolo se refiere en caso de no tener utilidad fiscal base para PTU? el protocolo es de que si no hay utilidad fiscal base, es los ingresos exentos. Porque si no hay, obviamente, utilidad fiscal y todavía restas lo que no puedes restar para determinar base de ICR, en PTU sí lo puedes restar. Entonces, el protocolo es, no tienes base renta, no vas a tener base PTU, pero eso no te exime del cumplimiento en materia laboral. Obviamente integra, deja instalada la comisión, que hagan su labor, que es obviamente hacer el proyecto, que le pidan la información a la administración de la empresa y el gran final, levantar un acta final de la comisión mixta de PTU en el centro de trabajo que ratifica que no hay PTU a repartir dentro de los empleados de la compañía. ¿De acuerdo? A ese es el protocolo que me refería. Muy bien. Nos comenta Paola Olvera. La PTU de una donataria autorizada se rige de la misma manera que la del título 2. Mi estimada Paola, yo creo que vale la primero aclarar que la ley del impuesto sobre la renta tiene dos grandes títulos. Título 2 son morales, título 3 son inmorales. Tú estás en la inmoral. Es obviamente una persona que no persigue un fin de lucro, que para efectos fiscales no es contribuyente del impuesto sobre la renta, que tiene una autorización exprofesa para recibir donativos y quien me haga el donativo lo pueda hacer deducible, pero nada, nada que ver con el ámbito laboral. Si la donataria autorizada genera un remanente distribuible, que es la base para pagar impuestos sobre la renta, mi estimada Paola, sobre ese remanente distribuible tendrá que pagar la PTU. Si como persona moral con fines no lucrativos, donataria autorizada, no genera remanente distribuible, entonces los trabajadores no tendrán derecho a recibir el concepto de PTU. Paola, es una pregunta de las más bellas que me han hecho en los últimos 10 años, porque siempre nos regimos con la materia fiscal. Si no paga ICR, discúlpame, las reglas de donatarias tienen sus excepciones. Y con la reforma 2021, ten cuidado que no tengas comprobantes que reúnan requisitos fiscales porque puedes generar remanente distribuible. Y si nos vamos al estudio de Constitución, al estudio del EFA del trabajo, ni una de las disposiciones que consagran estos dos grandes ordenamientos establecen. Por ser donataria autorizada, tú no tienes obligación de PTU. Para nada, ¿eh? Yo lo que sí te propongo, mi estimada Paola, es que cuidemos. Si la donataria autorizada no tiene remanente distribuible, no tiene obligación de pago de PTU. Pero mi sugerencia, haz todo el protocolo de la Ley Federal del Trabajo, porque al fin y al cabo, la donataria autorizada tiene una secretaria, tiene un auxiliar administrativo, tiene trabajadores y técnicamente se hace toda la regla como lo vengo platicando y se tiene que establecer en el acta final. Al no existir remanente distribuible con fundamento en tal y tal artículo de la ley del impuesto sobre la renta, pues no hay obviamente una base de reparto. ¿De acuerdo?
El simple hecho de que estés como una persona moral que está reconocida en un título 3 de la ley del impuesto sobre la renta no es lo suficiente para decir que no estás obligada a pagar la PTU. ¿Cuándo una donataria autorizada está obligada a pagar PTU? Cuando en el ejercicio haya obtenido un remanente distribuible. Si no lo tienes, no hay PTU por pagar. Te sugiero que tengas, obviamente, los documentos en materia laboral, que en el curso, Paola, voy, obviamente, a incluir ejemplos de cómo se hace un acta de integración, cómo se hace el acta final, para que lo tengas ahí como soporte si el día de mañana te llega una inspección de la STPS con la facultad de revisión de cumplimiento de obligación en materia laboral. Con eso, Paola, creo que lo puedes cubrir. ¿Sale? Muchas gracias, Pao. Excelente pregunta. Adelante, Alicia, regreso contigo. Lina Brancamonte nos comenta, una persona física con actividad empresarial, ¿cuándo debe repartir, ¿cuánto debe repartir de utilidades a sus trabajadores? Lina, ten cuidado con el planteamiento, porque es actividad empresarial. Cuando somos personas físicas y, por ejemplo, vivimos de las rentas, la respuesta es otra. Si tu planteamiento es actividad empresarial, lo que tienes que repartir es como cualquier otro patrón, persona moral, el 10% de la renta gravable que sirve para el pago de PTU. Muy Ahí bien. se topa lo que dice la tercera resolución de la Comisión Nacional Mixta, lo ratifica la quinta resolución de la Comisión Nacional Mixta, hasta un mes del salario del trabajador. En actividad empresarial no te aplica, Lina, a tener cuidado con tu pregunta porque lleva un trasfondo, Lina, y nada más porque te conozco, por eso lo respondo. Nos comenta Katy Fernández de Lara Burquiza. Con el tema de los topes de PTU, de 3 meses de sueldo o promedio a las 3 últimas PTU, en caso de los 3 meses de sueldo, ¿qué sueldo se debe tomar, el actual o el del año pasado? No, mi estimada amiga, obviamente la PTU va con todo el año pasado, obviamente con estos incrementos tan importantes que hubo el salario mínimo, creo que no es correcto que lo puedas obviamente comparar con salarios vigentes cuando el hecho generador de la PTU fue con los salarios del año pasado. No existe, obviamente, disposición expresa en este artículo 127 de la Ley del Trabajo que lo compares con el salario que va a recibir. Pero si obviamente todo lo estamos haciendo con 2022, mi estimada Katy, mi opinión tiene que ser con los salarios, obviamente, de 2022. Muy bien. Beatriz Cruz nos comenta, el pago de PTU a ex colaboradores, ¿con qué clave se timbra el CFDI? Ofrezco, Betty, una disculpa porque la verdad es que sé que están dentro de percepciones, sé que ha de andar por ahí de las 16, 17, 18, pero no lo puedo precisar con esa exactitud porque la verdad las claves no me las aprendo. Dentro de percepciones hay una clave profesa para PTU y te dice cuánto es exento, cuánto es grabado. Ofrezco una disculpa porque no me sé el número de la clave de percepciones con el cual se tiene que timbrar obviamente el concepto PTU. Pero está en las decenas, no está en las veintenas, mucho menos en las 30, 40 o 50, ¿no? Que son más de 50 claves de percepciones. Reitero mi disculpa, Betty, no llego a tanto. No, Pedro la verdad, Calderón nos, Pedro Calderón nos comenta, ¿por qué la UMA y no salario mínimo general? mi estimado y buen amigo Pedro, yo estoy convencido que mucha legislación no se modificó acorde a un decreto publicado el 27 de enero del año 2016. Pedro, ahí en ese decreto que se modifica nuestra Carta Magna es cuando nace obviamente el valor diario de la UMA. En el artículo 26 de la Carta Magna, si tú
ahora sí que consultas este artículo 26, ahí lo vas a tener. Pero tienes que irte al decreto que acabo de mencionar, 27 de enero de 2016, artículo segundo, porque toda la legislación que haga referencia a salario mínimo general de área geográfica, lo tienes que transformar a valor diario de la UMA. Es un mandato constitucional, Pedro. Por eso, obviamente, aunque la ley del impuesto sobre la renta diga 15 veces el salario mínimo general del área geográfica, nosotros no podemos utilizar una exención, obviamente, con el salario mínimo. Tenemos que utilizar el valor diario de la UMA. El fundamento legal, Pedro, data de dónde nació la unidad de medida y actualización, que es obviamente un diario oficial del 27 de enero de 2016, en especial artículo 26 y segundo transitorio. Ahí Ese sí tienes. te lo sabes. ¿Perdón? Ese sí te lo sabes. Mira, amiga, pregúntame de mi cantautor favorito, que es José Alfredo Jiménez, y la verdad me apasiona escucharlo y más con unos tequilitas arriba, pero no me sé una canción completa de José Alfredo Jiménez. Le cambio la letra, pero artículos y que van marcando obviamente pauta de lo que es mi vida profesional, difícilmente te puedo decir que voy a fallar y a veces llego hasta ser tan presuntuoso después del punto y seguido. La pregunta de Pedro fue ¿por qué obviamente utilizar el valor diario de la UMA? Y obviamente pues tengo que mandar obviamente a un estudio que hicimos desde esa fecha y por qué lo aplicamos, ¿no? Pero pues amiga, la verdad, a veces el disco duro lo vas guardando para información importante, pero pues tampoco llego a tanto con claves, ¿no? Muy bien. Son más de 100 claves, pues la verdad tampoco me las sé todas, ¿no? Muy Pero bien. es ahí el fundamento legal, Pedro, del por qué utilizamos el valor diario de la UMA. Muy bien. Adelante, amiga Alicia. Nos comenta Katy Fernández nuevamente, dice, pero si se hace la PTU en una nómina especial y con reglamento, a la hora de hacer la nómina ajustada de fin de mes, le descuenta más ISR, ¿no? Mi estimada Katy, yo creo que el problema es la interpretación del reglamento, porque obviamente si tú me lo aplicas después de que ahora sí que es la mecánica de un subsidio, te voy a decir que estoy de acuerdo, pero si lo haces antes de un subsidio, yo creo que no, Katy. Creo que ahí puede ser obviamente nada más el punto fino de por qué con reglamento te sale un resultado no esperado, ¿no? Katy, yo creo que vale la pena cuidar la interpretación, obviamente, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Muy Adelante, bien, Alicia. muy bien. Pues las preguntas ahorita están acabadas. Ok, Entonces, ¿qué te pues parece? la ¿Qué verdad te es que parece que nos pensé que íbamos a comentes estar ya más antes de que nos ocupados. vayamos? Espera, espera. El impacto que tiene en algunos estados el impuesto sobre la nómina, Con mucho la PTU, por gusto. supuesto. Mira, mi estimada Alicia, obviamente nosotros estamos en la Ciudad de México y cuando estudiamos la legislación en la materia, que no deja de ser una ley local, para nosotros la PTU no es base del impuesto sobre nómina. Sin embargo, nos vamos un poquito al Estado de México que tuvo sus vaivienes con el concepto. Hay precedentes, hay empresas que ganaron obviamente el juicio, pero tú te vas al Código Financiero del Estado de México y sus municipios, la PTU paga impuesto. Obviamente acabamos de hacer un cambio, bueno, no acabamos porque yo no lo hice, se dio un cambio por el Congreso de Campeche, donde antes utilizábamos unas tablitas, ¿no? Hoy ya es un porcentaje fijo. Entonces, en el curso que vamos a impartir, voy a traer 4, 5, 6 estados de la República donde tengo práctica profesional y voy a decirles, en este sí, en este no. Es obviamente algo increíble porque cada entidad federativa pone sus reglas del juego. Por ejemplo, el estado de Puebla a veces te dice, si es grabado para renta, entonces sirve de base para el impuesto sobre la renta. Permíteme. En renta la PTU puede tener ingreso grabado, pero tu misma disposición de la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla
dice que la PTU no es base. Entonces no me puedes decir que lo que se ha grabado para renta es base para PTU. Entonces, el impacto que hay en los estados de la República depende mucho, obviamente, de la legislación estatal. Si bien es cierto, amiga, yo dictamino en 4 estados de la República, de los 6 que son obligatorios, pues conozco otros tantos, no conozco todos. Desde ahorita les digo, si alguien me pregunta de Tamaulipas, voy a decir paso, porque no tengo práctica profesional en Tamaulipas. Pero obviamente en el curso hago un poquito más amplio el espectro de cómo repercute la PTU en el impuesto sobre nóminas. El ejemplo más fácil es el comparativo. Ciudad de México te dice no es base para el impuesto, Estado de México con las disposiciones vigentes al día de hoy, ¿qué crees? Sí es base para el impuesto sobre nóminas en el Estado de México, que allá tiene otro nombre, impuesto de erogación que remunera un servicio personal, pero al fin y al cabo es el impuesto sobre la PTU, ¿de acuerdo? Muy bien. Miguel Ángel, pues se está acercando la hora final de este foro y bueno, quisiéramos antes de retirarnos que nos dijeras tus últimos comentarios de este tema que hemos comentado el día de hoy, de la Con PTU, tus muchísimo gusto. recomendaciones. Con muchísimo gusto. Yo creo que estamos viviendo en estos primeros meses del año una efervescencia de programas, obviamente de revisión por parte de la STPS, principalmente por REPSE. Y yo creo que vale la pena recordar que la figura de subcontratación de personal llamada outsourcing siempre limitó el pago de PTU. Por eso creo que vale la pena cuidar los pequeños detalles para evitar grandes problemas. Por eso el ámbito laboral lo voy a tratar de analizar al detalle en el curso. El efecto fiscal creo que no hay tanto problema. Si es PTU, pues ya sabes que lo que pagues 15 veces el valor del diario de la UMA es exento. Punto. Oye, Miguel Ángel, leí en la revista tal, no puedo decir el nombre porque la quiero muchísimo, porque es parte de mi estructura profesional, pero sí no comparto la opinión con lo que escribe esta revista, ¿no? Pues si el patrón se lo quiere dar y es su derecho que se lo dé, permíteme, pero no. Porque el que va a tener problemas va a ser el patrón cuando el Seguro Social, espérame, el trabajador tenía derecho a 10 pesos y tú le repartes 15, pero es lo que sale como renta agravable, sí, pero el artículo 127 tiene este tope. Pues, ¿qué crees? La diferencia de los otros 5 me lo integras, ¿no? A veces ser un buen patrón y buen samaritano también puede traer repercusiones, principalmente en aportaciones de seguridad social. ¿Qué es Muy lo que bien. recomiendo? Pues miren, si ladra y muerde es perro, si maulla y araña es gato. Pues hay que saber identificar el derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas con las reglas escritas en la Ley Federal del Trabajo, en especial el artículo 127. Muy bien, y nos vamos con este último comentario de Patricia García. Resumiendo, a preparar preguntas para el curso del día 20. Claro que sí, Patti. La verdad, para los que ya me conocen, por ahí está Lina, a la cual le mando un saludo. Todas las preguntas que me hacen en el curso, todas las respondo. Aunque no sean correctamente bien la respuesta, pero callado no me quedo. No, no es cierto. Patti, siempre he dicho, soy contador, soy ser humano, obviamente no soy todólogo. Pregunta que yo no tenga la certeza de la respuesta, pido una disculpa. Pero terminando el curso, que es en la mañana, por la tarde estoy mandando la respuesta a COFIDE para que se la compartan a todos los participantes. Garantizo, Patti, que todas las preguntas que me hagan en el curso, todas las voy a responder. ¿Qué es lo único que no me comprometo? A que me manden su información y me digan, ¿cuándo me tienes el proyecto para la PTU? A eso sí, no me comprometo. ¿De acuerdo? Bueno, muy Aunque vale bien. la pena decirlo, Alicia, que traigo un caso práctico para cuidar exactamente los umbrales de PTU máxima que tiene derecho a recibir el trabajador.
ese de 3 meses o lo que es obviamente la PTU de 3 años. Traigo un ejemplo que espero les pueda apoyar a todos aquellos que nos den la oportunidad de compartir ese evento el día 20 de abril a las 9 de la mañana a través del webinar que acostumbramos a utilizar en COFIDE Capacitación Empresarial. Bueno, Alicia. Pues muchas gracias y bueno, pues ya saben, hasta con caso práctico, sí, para que claro, se vayan inmediatamente a aplicarlo a la vida real, a como debe de ser. Correcto. ¿Sí? Es bien, más, entonces, de ahí van a salir hasta con acta de cómo se integra, cómo se instala, un proyecto de acta final para que obviamente ustedes puedan decir, este año ya lo cumplí y pues, ¿por qué no decirlo? Esto lo aplico para los años pasados porque es de lo más común que a veces se nos olvida dar debido cumplimiento a obligaciones laborales. Alicia, un placer obviamente compartir este foro y no sé si tengamos otra pregunta, amiga. No, muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a nuestra audiencia. Los esperamos el próximo martes a la misma hora, Foros COFIDE. Gracias, un abrazo, Miguel Ángel. Igualmente, amiga, cuídate mucho, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Bye. El participante tendrá la oportunidad de evaluar cualquier inconsistencia que tenga al momento de calcular la PTU, desde el punto de vista contable, laboral, fiscal y de aportaciones de seguridad social, con la intención de mitigar cualquier discrepancia en el cálculo de la PTU, evitar caer en alguna contingencia laboral, prevenir un conflicto laboral, sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa, por la inconformidad de los trabajadores, soslayar cualquier repercusión fiscal, por el pago en estudio.